Como respuesta al anuncio de la CONAIE de que la Guardia Indígena impedirá que las Fuerzas Armadas y la Policía ejecuten operativos de control de minería ilegal en sus territorios, Diego Ordóñez enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar el orden, la paz y seguridad en el territorio ecuatoriano. Al igual que cuando el COSEPE declaró al narcotráfico como atentado a la seguridad del Estado, eso significó el que tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se deban involucrar en la estrategia para combatirla. Lo que sí se ha reconocido es que esas actividades que están amparadas por la ley tienen que ser protegidas por el Estado y evitar que personajes con agenda política pretendan afectar la posibilidad de que estas actividades productivas aporten el desarrollo del Ecuador. Hay declaraciones recientemente realizadas por un dirigente de un movimiento social indicando que impedirán que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan actividades de protección en estas zonas. No existe aquí la posibilidad de que guardias privadas, que se llaman guardias indígenas o guardias comunitarias, pretendan reemplazar el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y este jueves se conmemoraron los 28 años del combate del Alto Cenepa. El presidente Guillermo Lasso participó en el evento y aseguró que en la actualidad las fuerzas del orden enfrentan delitos como el narcotráfico, crimen organizado y minería ilegal, los cuales quieren erosionar la democracia, amedrentar a los ciudadanos y al gobierno. El presidente ratificó además su compromiso de fortalecer en la medida de las posibilidades del país las capacidades logísticas y operativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. También recordó que su gobierno presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra las mafias y el crimen organizado. Quieren erosionar la democracia, amedrentar a los ciudadanos y al gobierno y penetrar en la sociedad con la lamentable cooperación de malas autoridades, funcionarios y hasta determinados operadores judiciales. Es necesario reenfocar los roles de las Fuerzas Armadas hacia estos nuevos enemigos. La jueza Melisa Muñoz aceptó el pedido del ex vicepresidente Jorge Glass para unificar las penas de prisión existentes en su contra. Sin embargo, negó la solicitud de prelibertad. En la diligencia para resolver la unificación de penas, el gobierno, a través del director de la Cárcel 4, Diego Flores, y su abogada, presentó un informe jurídico de la situación del ex vicepresidente. Tatiana Gavidia, abogada de Flores, explicó que al momento y tras la declaratoria de nulidad del caso Singue, Glass mantiene 2 sentencias en su contra: 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht, 8 años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos. Por lo que, acogiendo el pedido de la defensa de Glass, el gobierno planteó oficialmente a la jueza Melisa Muñoz que la pena mayor absorba a la menor, es decir, que el ex vicepresidente solo cumpla la pena de 8 años correspondiente al caso Sobornos. El Consejo Nacional Electoral aprobó un informe en el que solicita al presidente Guillermo Lasso que analice la posibilidad de declarar feriado recuperable el lunes 6 de enero, día siguiente de las elecciones. El CNE hizo este pedido después de que en los 2 simulacros se determinara que el escrutinio tomaría alrededor de 6 horas, es decir, que demoraría hasta pasada la madrugada del domingo 5 de febrero, incluso amanecer de lunes. Y no considerando que ese día pues las juntas receptoras iniciarán su trabajo desde las 6:30 de la mañana. Este tiempo se calcula a pesar de que el CNE planea que el escrutinio en cada mesa se haga en 2 grupos, uno para las seccionales y otro para el Consejo de Participación Ciudadana y Referendo. La decisión sobre el feriado tras las elecciones depende del Ejecutivo, que puede declararlo a través de un decreto en el que se determinará también cuál sería la fecha para recuperarlo. Y a propósito, hablemos de la seguridad en el proceso del 5 de febrero.
52.000 policías estarán desplegados en todo el país el próximo domingo como parte del contingente que brindará seguridad durante la jornada electoral. Serán agentes especiales y de inteligencia. Ellos estarán presentes en los distritos más conflictivos de provincias como Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Con ello, la policía asegura brindar todas las garantías para que los electores puedan acudir a cumplir su cita en las urnas ante la posibilidad de que se registren episodios de violencia. La autoridad ha manifestado que en los simulacros electorales que recientemente se realizaron, se pusieron en práctica lineamientos que la institución ya posee para actuar de ser el caso. Amigos, bienvenidos. En el año 2020, el Ecuador sufrió su peor recesión de la historia reciente, y la única manera que el gobierno tenía para sobrevivir era endeudarse. En realidad, los gobiernos deberían endeudarse poco para poder hacerlo en los momentos complejos o en las emergencias como en el 2020. La pregunta es, ¿quién nos ayudó en ese año tan duro en el que nadie o casi nadie nos prestaba plata? Veamos primero cuánto dinero nos prestó o cuánto tuvimos que pagarle a la China en ese año, a la que le debíamos 6.500 millones en enero 2020. Nos prestó 150 en el año y le pagamos 800 millones. Después de ajustes de tipo de cambio, nuestra deuda con la China cerró en 5.900 millones, porque en el 2020 le pagamos más de lo que nos prestó. Mientras tanto, a los multilaterales, o sea, al Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID o la CAF, les debíamos 12.000 millones a inicios de año, nos prestaron 7.700 millones entre enero y diciembre, les pagamos 800 millones y cerramos con una deuda de 19.050 millones. Gracias a este financiamiento de las instituciones que sí nos dieron una mano cuando la necesitábamos, gracias a ellos, sobrevivimos el 2020. Muchas gracias. Economía para todos. Pichincha Mais le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar, para que puedas hospedarte en más de 175.000 hoteles en el mundo. No solamente volar, y para que puedas canjear tus millas por miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Es momento de las entrevistas en 24 horas. En 19 saludamos a Elisa Morán, ella es abogada, experta en temas de minería. Elisa, gracias por acompañarnos, buen día. ¿Qué significa que el gobierno o el Estado, digamos el COSEPE, porque es una entidad que abarca más entidades aparte del gobierno, declare como una amenaza a la seguridad integral la minería ilegal? ¿Qué cambia? Hola Milton, buenos días a todos y gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, creo que es una medida fundamental, principal, necesaria, que debió haberse ya realizado hace mucho tiempo. Creo que las facultades del presidente de la República en temas de seguridad lo permite y por lo tanto creo que es una medida que es un inicio, sobre todo de diferenciar de lo que es la minería legal, la minería responsable, contra lo que es actos delictuales como es la minería ilegal y obviamente la informalidad y cayendo en temas de ilicitud, ¿no? Ahora, se habla de que es una medida reactiva, de que se debe involucrar el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía en los planes de combate a la minería ilegal. Pero en la parte de prevención, ¿qué? Bueno, yo creo que eso ha faltado muchísimo. Creo que desde el lado del Estado siempre son reactivos y no proactivos. Creo que es importante ya hablar de una estrategia. Justamente escuchamos en la rueda de prensa que esta es parte de una estrategia, de un plan de seguridad. Por lo tanto, las estrategias son las que necesitamos. Y en tanto que esto necesita entonces acciones para poder ser eficiente. Esta medida tiene que ser eficiente con acciones complementarias. Por ejemplo, cambios regulatorios a través de reglamentos. Tiene que haber lo fundamental, una coordinación interinstitucional. Tiene que capacitarse inclusive las Fuerzas Armadas, la policía. Y esto implica entonces un trabajo inclusive de coordinación y alineación de los mismos ministerios, ¿no?
Pero ¿en qué etapa estamos? Porque no era desconocido para nadie que la minería ilegal tiene delitos conexos con el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de activos. Eso no es nuevo. ¿Por qué en este momento? Bueno, porque la minería ilegal... Es cierto que hay que empezar, es importante empezar, y eso no es cuestionable, pero ¿qué ha cambiado para que hoy se tome esta decisión? Bueno, ha venido en una escalada muy significativa. La minería ilegal siempre, digamos que es una actividad que va acompañada de la minería legal, pero hoy por hoy ha generado una escalada, y yo podría decir que es a partir del mandato minero. Todos recordemos que existió nuestra nueva constitución, y para entablar esta nueva constitución se generaron algunos mandatos, y entre esos el mandato minero. Esto generó entonces que algunas áreas del catastro minero se revirtieron al Estado. El momento que se revierten al Estado, los mineros fueron y entraron a aquellas zonas y áreas que obviamente estaban otras empresas haciendo exploración y que consideraban que eran ricas sus yacimientos. Por lo tanto, ahí empezó una escalada, y cada vez mucho más fuerte, porque además, como tú dices, todo esto va alineado con temas de tráfico de armas, por ejemplo. Entonces, toparse con minería ilegal, y a mí me ha tocado hacerlo, no puedes acercarte porque obviamente están tremendamente armados y se torna muy peligroso. ¿Cuál es la situación de la minería ilegal en el país ahora? Hoy por hoy la minería ilegal, como te digo, ya es un tema de delito, de crimen organizado, que definitivamente esta acción debía haberse tomado antes, pero bueno, ya se la ha tomado, y entonces tenemos que parar. Y esto yo debería añadir algo, ¿no? Esto debería ver con un tema de fortalecimiento institucional. Creo que también tiene que haber una buena depuración de funcionarios. ¿Cómo se fortalece institucionalmente al Estado para poder combatir la minería ilegal? Que hasta ahora parece que hay políticos candidatos en las siguientes elecciones que tienen relación con la minería ilegal. Así lo ha denunciado, por ejemplo, en la lista de 28 personas que presentó el gobierno a la Fiscalía. Hay gente relacionada con la minería ilegal, candidatos. La minería ilegal contamina no solo el ambiente, contamina todo un proceso, una sociedad, un proceso, una estructura social, y por lo tanto vemos este tipo de situaciones como gente que está prácticamente financiada por la minería ilegal para temas de candidatura. Esto no puede ser así. Esto tiene que tener una mano dura, y una de las principales funciones que tiene que hacer el Ejecutivo en este sentido, y vuelvo y lo repito, es crear el Ministerio de Minería. La minería necesita un tratamiento especial, así como ahora han generado un tratamiento específico, van a generar una estrategia, pues entonces el Ministerio de Minería es el que debería fortalecerse con funcionarios probos y también, obviamente, con técnicos. ¿Qué se gana con una entidad burocrática? Bueno, yo creo que en este sentido se gana muchísimo, porque no es posible que los 3 rubros más importantes de aporte a la economía del Ecuador, como es el petróleo, como es la energía, como es la minería, estamos viendo apenas con 2 proyectos, el impacto en la economía del Ecuador, pues ha generado la necesidad de que tenga un tratamiento específico. Ahora, hay que hacer un catastro minero. Ese es un plan que ha estado durante mucho tiempo represado y que sigue así. No sale el catastro minero. ¿Por qué no sale? ¿Y por qué se necesita un catastro minero? Bueno, tenemos un catastro minero. Pero necesitamos uno nuevo. Pero necesitamos uno nuevo. Es como un censo, ¿verdad? Sí, es como un censo, es un sistema de gestión minera donde efectivamente se encuentran graficados los polígonos de las concesiones mineras que se otorgan a los privados o también al Estado. Y de esta manera puede haber un efectivo tratamiento y administración de ese derecho minero. Por lo tanto, tiene que tener ahora varias regulaciones técnicas contra la respecto de ciberseguridad, y también de que muchas veces nuestro catastro ahora ya ha colapsado. Todos sabemos que el software y la tecnología siempre está cambiante, entonces es necesario. A ver, ¿por qué no sale? Porque justamente ha habido presiones políticas, algo tan necesario que es para desarrollar la exploración, para desarrollar la inversión en el tema de minería, pues se ha visto ahora politizada desde que Yacu Pérez en el 2017 ya empezó con estas amenazas respecto de que se sentían amenazados los recursos naturales, cuando entendamos que estos recursos son de propiedad del Estado, quien administra y gestiona. Por lo tanto, entonces se han tomado medidas más bien desde el lado político.
burocrático, y eso no puede ser, porque esta es una actividad técnica donde si queremos inversión, pues tenemos que seguir desarrollando exploración, y eso no significa que todos esos proyectos exploratorios van a ser desarrollados en la producción. Ahí hay un tema importante, porque la minería es tan importante para la economía del país que ha generado $600 millones en impuestos, 2.800 millones de dólares en ventas. Y digo esto porque mucha gente no entiende esto y va en la protección de la tierra y con amenazas incluso. Ayer decía el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, cómo se puede evitar que la gente, que muchos sectores politizados, que pueden ser politizados, evitar la explotación minera. Bueno, primero la información. Creo que el tema de comunicación no ha sido tan efectivo y sobre todo en territorio, Milton, ¿no? Una cosa es hablar desde Quito, pero creo que es importante hablar, estar en territorio y enseñar los beneficios y bondades de la minería. Y otra cosa, tenemos que entender que tenemos un marco regulatorio bastante estricto en cuanto a temas ambientales. Siempre hemos dicho, tenemos una normativa ambiental que realmente supera las expectativas de otras normas en el mundo. Por lo tanto, sí tenemos cómo nosotros viabilizar una gobernanza tanto ambiental como social en la minería en el Ecuador. Y por lo tanto, tenemos que hacer cumplir eso y la gente tiene que conocerlo. La otra parte, Elisa, de la decisión del COSEPE de ayer es apoyar a la minería regular, a la minería legal. Pero ¿cómo se apoya si es que, por ejemplo, hay como 600 solicitudes de concesiones mineras que están estancadas? Sí, lastimosamente esas solicitudes están estancadas justamente desde el 2018. ¿Por qué están estancadas? Porque se cerró el catastro minero. Entonces no se han dado trámite, hay varios criterios jurídicos de que sí se tiene que continuar. A mi criterio tiene que justamente primar el derecho a la petición que está consagrado en la Constitución, por lo tanto deben continuar esos procesos. Pero ya te digo, un tema técnico tan especializado se lo ha politizado y entonces se genera un temor. Creo que no. Aquí necesitamos firmeza, necesitamos el bienestar general, está por encima del particular, por lo tanto, con el marco regulatorio, con esta firmeza, con estrategia y acciones contundentes, necesitamos entonces sacar adelante estos procesos. ¿Ese catastro minero depende de qué? ¿Del gobierno o depende de que los opositores que están politizando el tema e intentando evitarlo lo permitan? Depende del gobierno, depende del Ejecutivo, que finalmente a través de su ministerio rector tomen la decisión más adecuada. Esto yo además recomendaría que vaya junto con un proceso de diálogo y de información y comunicación efectiva que permita conocer cuáles son los alcances. Probablemente por el tema político, Milton. Como te digo, por miedo. ¿Sí? Yo estoy segura que es de esa manera. Es un detonante justamente respecto de las acciones y de la extorsión que ha venido generando los grupos opositores. En resumen, no solamente se necesita una acción reactiva, que es Fuerzas Armadas y Policía a combatir de frente a la minería ilegal, que es necesario. Se necesita lo otro, la planificación para que las concesiones salgan y la minería legal sea debidamente respaldada. Así es, decisiones, Milton. Eso necesitamos. Gracias, Elisa. Gracias a ti. Elisa Morán, experta en temas mineros. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar con el presidente del Consejo de la Judicatura y con el presidente de EMCO. 7:34 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida al doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. ¿Cómo le ha ido? Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme este espacio para comunicarme con los ciudadanos. Gracias a usted, doctor Román. Y bueno, usted llega a la presidencia del Consejo de la Judicatura con una crisis en la función judicial, una credibilidad disminuida por sentencias de jueces, falta de fiscales, falta de recursos, a esto también incumplimiento quizás en procesos como la evaluación de jueces. Con todo esto pendiente, ¿por dónde empezará? Bueno, Liz, siempre hay que tomar en cuenta y priorizar, ¿no? En el sentido de tener en cuenta cuáles van a ser los puntos para yo poder, con la colaboración de todo el personal del Consejo y la participación de los vocales, lograr encontrar cuáles son los temas de prioridad. Efectivamente, tú nos explicas y nos vas describiendo, nos describes en el sentido de que tenemos
situaciones económicas, ¿no? Por ejemplo, la situación económica es una cuestión que nos preocupa mucho porque sin presupuesto no podemos trabajar y por eso es que tenemos el principal problema es ese primero, ¿no? Segundo, en cuanto a las evaluaciones, hay que tomar y tratar de que comiencen ciertos procesos que han estado en stand-by ahí en el Consejo de la Judicatura, como son las evaluaciones a los jueces, de corte provincial, hacer concursos para fiscales provinciales, hacer concursos para jueces provinciales, para jueces de tribunal, jueces de primera instancia, para tener llenar las vacantes y además que existan también el banco de elegibles, ¿no? Que son importantes porque ahora estamos entrando en un proceso también de crisis porque ya no tenemos banco de elegibles y como en este proceso de 6 años que duran los bancos de elegibles, ha pasado de que se ha destituido, se han muerto, se han retirado ciertos jueces, estamos teniendo ya escasez de estos funcionarios para poder reemplazar y que siempre el servicio de justicia esté óptimo y sea eficiente para poder prestar a la ciudadanía el asunto. Entonces, ahí hay esos son los puntos que vamos a ir tratando de que en este corto tiempo o el tiempo que me toque quedarme, tratar de priorizar y dar una solución a estos problemas que no podemos seguir dejándolos de lado, ¿no? Pero usted reconoce que el presupuesto es insuficiente, no hay abogados que dicen que tienen que llevar desde el papel sus propios suministros porque no los hay, infraestructura que no ha recibido su mantenimiento y mire que pese a que usted anunció una evaluación a los directores, la directora, por ejemplo, provincial de la Judicatura en Guayas presentó su renuncia porque dice que el presupuesto está reducido y no le permite pues cumplir una gestión exitosa. Claro, ahora, te quiero presentar ciertas cifras, ¿no? El Consejo de la Judicatura presenta un presupuesto óptimo en la proforma del 2023, presentó a la Asamblea de 374.960 y 985 millones de dólares y solo fue aprobado 337, entonces tenemos un déficit de 37 millones de dólares de déficit. Entonces, desde ahí ya comenzamos con la crisis, es decir, no fue aprobado la cantidad que el Consejo de la Judicatura presentó para ser un presupuesto óptimo. Si tú ahí desarrollamos, ya aprobados los 337 millones, vamos a encontrar que el 94% se destina al gasto corriente y solamente el 16%, el 15% se destina a cuestiones de servicio y a cuestiones de infraestructura y de mantenimiento de infraestructura. Entonces puede generar justamente esta imagen de deficiencia del mantenimiento de la infraestructura. Entonces, por ese motivo, creería que a veces se puede generar una crisis en cuanto a gestión para que podamos salir óptimamente y presentar ante el servicio o digamos ante el ciudadano que es el que utiliza el sector de administración de justicia. Entonces en ese momento tenemos este déficit. Ahora, en cuanto a la renuncia de la directora provincial, lo único que, ante la pregunta que me hicieron en el momento que ingresaba al Consejo de la Judicatura era qué iba a hacer con los directores provinciales. Yo creo que todo, como estamos en un grupo colegiado, creo que toda actividad en enero tiene que ser evaluada para ver qué indicadores han cumplido y sobre la eficiencia que deben tener ciertos funcionarios. Entonces, creo que es una potestad del Pleno de hacer esa evaluación para poder mantenerlos a quienes han sido eficientes, a quienes no han tenido problemas, a quienes no tienen denuncias y con eso ciertos directores provinciales continuarán con toda la tranquilidad y creo yo que los que no cumplan las expectativas y las normas de eficiencia y de gestión, creo que estamos en la potestad del Pleno y tenemos la potestad de removerlos o de hacer el acto de remoción, ¿no? Doctor Román, en cuanto al control disciplinario que ha dicho que va a ejercer también a los jueces, ¿cómo lo hará considerando que hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que limitan la capacidad de sancionar al Consejo de la Judicatura? A ver, yo no creo que está limitado. Lo que ha hecho la Corte Constitucional es crear una situación de que
de que la declaración, porque el juez cuando decide hace una declaración jurisdiccional, y eso está prohibido por parte de la propia ley que nosotros como Consejo de la Judicatura intervengamos en el momento de la decisión jurisdiccional. Solamente estamos en la cuestión administrativa disciplinaria. Entonces, aclarando estos dos ámbitos, la Corte ha dicho, ustedes no pueden utilizar este error inexcusable, este control de negligencia manifiesta, todo, si es que el juez superior no lo declara. Y la Corte justamente crea dos vertientes que pueden ser a través de denuncia, ¿no?, o a través de esta declaración. Entonces, lo que nosotros le pediríamos a la ciudadanía o a la gente que está destinada, digamos, en este sentido, a hacer el control de los jueces superiores, que hagan su trabajo. Entonces, en definitiva, los ciudadanos tienen que presentar para que nosotros, como Consejo de la Judicatura, nos activemos. Entonces, en esa situación, ese sería el control que podemos hacer. Entonces, pero creo que el debido proceso que ha realizado y ha generado en forma razonable justamente la Corte Constitucional, no creo que es un impedimento del control que podemos ejercer, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte nuestra competencia no está limitada. La propia ley está establecida que nosotros no podemos intervenir porque el juez resolvió así. Entonces, si los jueces superiores le dicen que tienen un error inexcusable, entonces ahí sí vamos a tener claramente de que intervenir disciplinariamente. Y, por ejemplo, te cuento, el día de ayer, en estos 2 días, hemos destituido jueces justamente con la declaratoria de los jueces superiores de error inexcusable. Entonces, ahí el Consejo realiza el sumario con todas las debidas garantías del debido proceso, del derecho a la defensa, de todo, y llegamos a las decisiones justamente de la destitución. Entonces, no creo que tengamos limitado. Pero, precisamente, ser un poco doctor, demoroso, pero creo que todo el mundo tiene plazo razonable de defensa, ¿no? Precisamente haber tomado esta decisión una vez que ya asumió sus funciones como presidente de destituir a jueces, como fue el caso, por ejemplo, de la destitución del juez Lindao, es como mandar un mensaje quizás a los jueces y decirles, bueno, si no actúan apegados a derecho, ustedes también pueden ser sujetos a una sanción como esta. Claro, yo, por ejemplo, cuando yo hice las primeras declaraciones, yo les decía que las sentencias que dictan los jueces en las garantías jurisdiccionales que todos los ciudadanos pueden presentar, por ejemplo, ¿qué hemos encontrado ahora? Que los habeas corpus han ido siendo modulados y ya no es el camino. Entonces los abogados han encontrado las medidas cautelares para entrar nuevamente a encontrar una solución rápida, y ahí podríamos poner comillas, rápida, mediante las medidas cautelares, pero la propia ley de garantías jurisdiccionales justamente va limitando. Primero, que la competencia puede ser cualquier juez en el artículo 7, pero te establece una limitación en cuanto a que te pone ahí que no es procedente cuando no es del territorio tuyo. Entonces, ningún juez que no tenga esta potestad de territorio, es decir, esta competencia de territorio, no puede conocer y debería, en primera provincia, no ser procedente. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, en la medida cautelar, en el artículo 27 encontramos de que no proceden medidas cautelares autónomas, fundamentalmente, ¿en qué momento? En el momento de que se trate de decisiones judiciales. Entonces, si nosotros tenemos en las propias normas de la ley, estas dos limitaciones, estas dos prohibiciones que le ponen al juez, el juez no puede dictar sentencia. Entonces, aceptar las medidas cautelares. Entonces, con esa limitación, si ese juez realiza esa sentencia, ¿qué tiene que hacer el abogado que tiene que presentar el informe para que la persona privada de libertad salga? Tiene que hacer una evaluación de esa sentencia y encontrar, no solamente de la parte que le dice se pone en libertad. ¿Qué tiene que valorar ese abogado? Porque para eso está el abogado, para orientar a la autoridad que va a autorizar la salida de esa persona privada de libertad. Si yo tengo una sentencia ejecutoriada privada de libertad, de privativa de libertad, en la que dice el artículo 27, una medida cautelar no es procedente para situaciones desde el punto de vista de una decisión judicial, y la sentencia es una decisión judicial que es además ejecutoriada y una cuestión privativa de libertad, el funcionario, el abogado de servicio penitenciario, ¿qué tiene que hacer? Oponerse, porque es una sentencia ilegítima.
Doctor. Y los deberes del ciudadano en el artículo 83, vos tienes, ¿cuál? Luchar contra la corrupción, cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, no resulta riesgoso, doctor, que el presidente de la Judicatura envíe ese mensaje que de repente, si es que hay sentencias que no han sido cumplidas porque no son emitidas bajo la presunción y legalidad del Estado apegadas a derecho, no se deben cumplir cuando toda sentencia, por más irregular que sea, se debe ejecutar? Claro, si usted tiene en cuenta, por ejemplo, el doctor Hernán Salgado, cuando se le hizo una pregunta justamente de esta situación, si se debía cumplir la sentencia que nos tiene en interés y que el juez Lindau, él le dijo efectivamente que no se puede cumplir esa sentencia. Entonces, si yo tengo una opinión de una autoridad, de una ex autoridad que fue presidente de la Corte Constitucional, yo considero que también yo he venido manteniendo de que esa es una orden ilegítima. Y el funcionario que tiene una orden ilegítima no debería cumplirla. Ahora, si hay sentencias, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos sentencias, efectivamente, yo no es que tengo esa opinión, es una opinión que deberíamos tratar de modularlo y darnos cuenta con base a qué, a la capacitación que se les puede dar tanto al personal del servicio penitenciario como a los jueces, como al personal para que valoren esto. Yo creo que no estoy mandando un mensaje indebido y que puedo ser criticado, puedo ser planteado, puedo corregir mi posición. Estamos en una democracia y tenemos que criticarnos y autocriticarnos de las opiniones que podemos dar. Pero yo creo que sí, efectivamente, si es que yo tengo una resolución, tengo una orden, yo no la puedo cumplir ciegamente. Estamos teniendo que eso sería aplicar la ley, porque es la ley. Y a veces la ley o las sentencias pueden ser injustas. Yo lo que le estoy diciendo es que la persona que valora tiene que darse cuenta que si la medida cautelar para sacar a una persona tiene una decisión, es en contra de una decisión judicial, la propia ley le está diciendo que no puede hacerlo. Si ese juez le manda esa sentencia, yo creería que ese funcionario tiene que cumplir con la cuestión y estaría cubierto ¿con qué? Con una causa de exclusión de antijuicial, cuál es no debo cumplir cuando hay una decisión ilegítima totalmente, ¿no? Gracias, doctor Román, por haber estado con nosotros. La obediencia debida, solo Liz con esto, la obediencia debida dice yo debo obedecer órdenes legítimas. La orden legítima se tiene que hacer con respeto a derechos y a la Constitución. Si a mí me mandan a matar a una persona, mi superior, yo no puedo obedecer esa orden. Es así de claro, yo no puedo obedecer porque está yéndose en contra de los derechos y la dignidad humana. Entonces, bajo esa misma lógica deberíamos trabajar. Creo que estoy poniendo un tema sensible, ¿sí?, que va a ser discutido, quién sabe por el propio foro, pero creo que también aquí los abogados tenemos parte de culpa, porque no solamente los jueces, porque si los abogados buscan estos mecanismos para saltarse la ley, es decir, buscar estos mecanismos, venderse en las cárceles diciendo que yo puedo trabajar y sacarte de la cárcel, entonces es su criterio, doctor Román, y le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, Liz, yo le agradezco. 7:51, saludamos a Joaquín Ponce, presidente del directorio de EMCO, la Empresas Públicas del Ecuador, la empresa coordinadora de empresas públicas. Así es. Es tan difícil el nombre como el manejo. Por eso creo que vale la pena llamarle EMCO. Milton, yo inicié, sí, más fácil, EMCO. Inicié mi gestión el 18 de diciembre de 2022. Tenemos una clara misión de coordinación y mediación con el resto de gerentes de empresas públicas. Es un cargo que principalmente tenemos como objetivo velar por la transparencia, eficiencia y productividad de las empresas desde los directorios. Y eso sí es importante que se sepa. Los directorios son un equipo donde, al menos desde mi posición, mi rol es traer buenas prácticas de gobierno corporativo a las empresas públicas. Pero acumula mucho poder, acumula mucho dinero, 14.000 millones. ¿Es un mito? Eso es un mito, porque
En los directorios, a ver, primero que nada, los directorios están típicamente conformados por 3 miembros. No hay ni votos dirimentes, ni superpoderes, y todas las decisiones que se toman en función de un expediente que de paso es público, y eso sí es importante decirle a la ciudadanía. Esa información está disponible en nuestro archivo. Yo tengo una política de puertas abiertas y sí es necesario que se revise ese tipo de documentos para que se comprenda cuál es el trabajo. El trabajo principalmente es apoyar a las gerencias, porque desde un directorio tú no haces lo que hace un gerente general, es decir, tú lo que haces es evalúas, supervisas y también das directrices para que un gerente haga su trabajo y les lleve a ese camino a la empresa pública: transparencia, eficiencia y productividad. Ahora, 14.000 millones de dólares en 2 empresas, solo por citar: Petroecuador 5.000 millones, 5.700, Sí. Selec 976. De hecho, ahí te actualizo un poco los números. En ventas, el conjunto de las 2 empresas públicas coordinadas llegan aproximadamente a los 18.000 millones de dólares. En gastos son aproximadamente 14.000 millones. ¿Son números significativos? Sí. La mitad de esos números, más o menos, por hacer números redondos, están en Petroecuador, el resto se distribuye entre las 11 empresas públicas. Pero eso sí es importante decirlo, Milton. Si desde un directorio imponemos una política de transparencia, va a ser más fácil trabajar y coordinar con los gerentes para que esos gerentes nos puedan informar en dónde están implementando los recursos que año a año deben implementar para que las empresas públicas se encaminen. Usted llega a mediados de diciembre a la presidencia de EMCO. Así es. ¿Algún indicio de corrupción de lo que pasó antes con el anterior presidente del directorio? Mire, yo no puedo hablar por funcionarios anteriores. De hecho, lo que sí se... No, pero cuando se recibe una gestión, Sí, se recibe un informe. De hecho, ahí hay que decir una cosa. El señor Luque no entregó un informe de gestión, al menos a mí no me ha llegado su ¿Por informe qué no de gestión. entregó si debía hacerlo? Yo no puedo hablar por él. Yo sé que no, pero... Lo que sí puedo decirle, Milton, es que yo pedí un informe de Contraloría a la gestión de todos los gerentes de las empresas públicas, a la gestión de EMCO, que, ojo, ahí es importante entender, hay un gerente general en EMCO y yo soy el presidente del directorio, son cosas distintas. Entonces pedí examen de Contraloría, todo eso, y también lo que hicimos más adelante, que fue pedir la disponibilidad al cargo de todos los gerentes de las empresas públicas. ¿Por qué? Porque desde el día 1 lo que hemos implementado es un proceso de evaluación de gestión. Ahora, ¿se entregó ya ese informe de Contraloría? ¿Se hizo ya? Hemos pedido a la Contraloría. ¿No lo ha hecho todavía? La Contraloría obviamente está en proceso de... Pero ya intervino, está interviniendo. Entiendo que sí, entiendo que sí. Las renuncias pedidas, ¿alguna ya aceptada? Hemos aceptado la renuncia del gerente general de EMCO, lo hicimos la semana pasada. El día de anteayer confirmamos al gerente de la empresa pública del agua, Teddy McCliff, y ayer por la noche sesionamos para aprobar el presupuesto general de Selec. Hemos confirmado al ingeniero Uquillas también en su cargo. Hay, dicho sea de paso, la aclaración. Esa confirmación se puede decir que era un tanto más esperada porque hicimos el cambio a mi llegada en la gestión de... Entonces, están confirmados 2 de 12. 2 de 12, 1 ya está removido. Ese es el gerente de EMCO. El gerente de EMCO. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos, todavía. Sí, se llama todavía, es correcto. Carlos Guayaquil. Ya, ¿qué pasa con los gerentes de Flopec, de CENEL? Mire, Milton, al gerente Flopec mantuvimos nuestra reunión, la sesión de directorio el 13 de enero para aprobarle su presupuesto. Le hicimos serias observaciones a cómo estaba planteando el negocio de Flopec. Le hemos pedido que nos entregue unos informes para poder hacer la evaluación. Y de nuevo, ahí es un ejemplo de por qué este puesto no tiene superpoderes, no tiene votos dirimentes para poder proceder con la determinación si en este caso el gerente de Flopec se queda o se va, necesitamos sesionar en directorio. El día de ayer, el gerente me entregó el primer informe de 3 informes que le pedimos. Entonces yo esperaría que podamos sesionar en directorio por el martes o miércoles de la próxima semana y tomar una decisión. ¿Qué son serias observaciones? Mire, yo vimos en directorio que el gerente Flopec no tiene una clara visión del negocio, especialmente con respecto a las inversiones que pretende hacer. Usted el día de ayer hizo unas observaciones a cómo opera el negocio Flopec. Flopec opera 50 buques, de los cuales es propietario de 13. Entonces, cuando uno hace el análisis de costo por buque o costo por línea de negocio,
los números, o al menos como los presentó el gerente general de Flopec ese día, no estaban claros. Entonces le hemos pedido aclaraciones y que nos explique cuánto nos están costando a los ecuatorianos el transporte de combustible. Claramente, entonces, el gerente de Flopec no tiene su voto favorable. Todos los gerentes van a ser evaluados y esto no, yo no puedo adelantar criterio. Analizando los documentos, tomaremos una decisión. El gerente de Petroecuador. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Bueno, estamos evaluando su gestión. Mantuvimos la reunión de presupuesto general el día de anteayer, la noche, fue en la noche ese directorio. Le hemos pedido también que nos entregue unos informes aclaratorios. En ese caso creo que sí se presentó un proyecto mucho más aterrizado. Ahora, eso sí es de conocimiento público y es parte también de mi política de gestión, pedirles a los ministros del ramo que ellos sean los que presenten las ternas. Entonces, entiendo que el ministro Santos eventualmente va a querer presentar nombres, pero eso no quiere decir que se ha tomado una decisión. Lo que quiero decir con eso es que vamos a mantener una permanente búsqueda de talento y encontrar entonces los mejores talentos. ¿Cuál es el plazo para saber, para que el país sepa si es que se destituyeron a más gerentes o se ratificaron algunos? Lo estamos haciendo todos los días, de hecho lo hemos estado anunciando en nuestras redes sociales día a día a medida que se toman las decisiones. Como ya lo hemos conversado, nos queda por evaluar 10 gerentes, entonces yo asumo que podamos tomar al menos una decisión por día. El día de hoy tenemos el directorio de CENEL en la noche, así que conoceremos ese presupuesto, pero en ese caso creo que ya estamos más listos, estamos listos con más elementos de juicio para tomar una decisión. El día de hoy yo pediré, eso de hecho es una primicia que le doy en este momento, yo pedí el cambio de orden del día para analizar la permanencia o no del gerente de CENEL. Una última pregunta. ¿Usted leyó el informe del ex secretario Verde Soto? Claro que sí. ¿Qué le pareció? Creo que es un informe preliminar, como su nombre lo indica, es un primer informe. Yo esperaría que el sucesor del exfuncionario complete ese informe, principalmente porque ese documento hace especulaciones teóricas de situaciones que podrían suceder en cualquier parte del mundo y en cualquier sector. Entonces, si bien nos invita a una reflexión, sí esperaría contar con un informe final que nos permita tomar decisiones ya con las precisiones del caso, porque como usted también bien lo mencionó el día de ayer, ese documento tiene algunas impresiones. Creo que es un documento preliminar. ¿Imprecisiones como cuáles? ¿Lo de Flopec? Usted mencionó dos del día de ayer. ¿Flopec? El tema de Flopec con las tarifas y el número de buques. Yo encontré algunas más, no vale entrar en eso porque el documento creo que es un documento preliminar y yo esperaría que el sucesor... O sea, ya no es solamente un documento lleno de hipótesis, como dijo Iván Correa, sino lleno de errores. No, es un documento, como su nombre lo indica, el primer informe. Yo esperaría el informe completo. ¿Hay corrupción en las empresas públicas? Sí la hay, la vamos a atacar de frente. No, la pregunta es, ¿hay? ¿La encontró? Estamos en permanente análisis, sí la hay, no la encuentro todavía. Porque si la hay, la Secretaría... Si la hay que mandar a esos funcionarios a la Fiscalía, hay que tomar las decisiones de manera determinante. Ese informe que usted menciona no aterriza sobre hechos. Entonces... Ese informe no. Ese informe no. Pero la denuncia periodística sí. Y esa denuncia es indignante, tan indignante que hemos estado tomando los correctivos. ¿Qué es indignante? ¿La denuncia de la posta o lo que han hecho en las empresas públicas? Lo que contiene, lo que parece que han hecho, porque seamos también claros, es un audio que nos indigna a todos como ecuatorianos. Todos esperamos que las empresas públicas sean transparentes, que sean eficientes y que sean productivas. Y a eso venimos. Yo esperaría que del país podamos poner a funcionarios que vengan a servir y no a servirse. Muchas gracias. Gracias a usted, Milton. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Y que el país vaya enterándose de lo que está pasando, porque si es que hay suciedad, hay que limpiarla y todos debemos saber. Ese es nuestro compromiso. Buenos días. Muy gracias, buenos días. Gracias. Tenemos que terminar. Son las 8 de la mañana. Hemos conversado con Joaquín Ponce. Él es el presidente del directorio de EMCO, Liz. Por eso de aquí nos despedimos. Ya vienen las noticias de la comunidad.